Licenciado Loro, ¿por qué afirma usted que las disposiciones recientemente aprobadas, que reforman el Código Electoral, para admitir la libre postulación de candidatos, son otra farsa más, y una burla al sistema democrático? Porque al igual que se hizo en su momento, cuando se hizo la enmienda constitucional que supuestamente permitía la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, se establecieron parámetros y requisitos que definitivamente la partidocracia y los grupos económicos que la sustentan sabían que eso era poco menos que imposible. De la misma manera lo han tratado de hacer ahora con las postulaciones a presidente, a diputados, a representantes, a concejales y alcaldes, exigiéndoles condiciones y requerimientos que no están previstos en la Constitución, que es la única con la capacidad de determinar cuáles son las condiciones de elegibilidad, así como aquellas que son para poder elegir. Y en efecto, eso de estar pidiendo firmas es absolutamente inconstitucional y violatorio de pactos y convenios internacionales suscritos por la República. Porque en efecto, el artículo 23, que habla de los derechos políticos impuestos en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, del cual Panamá es signatario y que ratificó mediante ley de la República. En su artículo 23 establece lo siguiente: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos, óigase bien, ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y desee de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. El punto 2 del mismo artículo dice que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anteriores leído, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Y como vemos, esto de andar recogiendo firmas no está previsto en ninguna de estas condiciones, como tampoco aparece en la Constitución con respecto para optar por cualquiera de estos cargos. El único artículo de nuestra Constitución que establece que deben recogerse firmas es el artículo 314 para poder convocar una asamblea constituyente, que definitivamente nunca tendremos aquí mientras esta norma esté vigente. Por el otro lado, que se diga que la Corte Suprema, etcétera, etcétera, eso es también otra falacia. En una acción de inconstitucionalidad presentada por el doctor Miguel Antonio Bernal, que es uno de los candidatos y que nos extraña profundamente porque no lo ha objetado, contra el último párrafo del artículo 257 del Código Electoral, en fecha 27 de noviembre del 2014, estando ponente como magistrado Oiden Ortega Durán, la Corte estableció el siguiente criterio. Dicen que el derecho a elegir y ser elegido debe ser considerado como un derecho humano, tal como lo indica el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual considera esta corporación de justicia que requiere una efectiva tutela constitucional, y que al parecer no sabemos qué es lo que va a pasar. La constitucionalidad de los derechos humanos se hizo efectiva al incorporarse el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política, el cual señala que los derechos y garantías que consagra la Constitución deben considerarse como mínimo y no excluyentes de otros que guarden relación con derechos fundamentales y la dignidad de la persona.
Esta adición al artículo 17 citado debe entenderse como una alusión directa a la tutela de los derechos humanos. Y habida cuenta de la constitucionalización de los derechos humanos internacionales, debe considerarse también la incorporación de otros convenios internacionales sobre derechos humanos en adición a la Convención Americana. Definitivamente, todo esto ha sido una burla. El tener que estar buscando firmas sin siquiera tener un solo centavo en el bolsillo, mientras que los partidos políticos cuentan con todos los recursos que le da el Tribunal Electoral por ser partidos para poder ellos recoger a sus adherentes. Definitivamente es una burla lo que tienen ellos. Además, que incluso son tan sinvergüenzas y descarados que mientras que mantienen en la estricta confidencialidad quiénes son los inscritos en los partidos políticos, información que solamente se le puede dar a los partidos y directamente al interesado. Acá se establece que la gente debe firmar, sellar, poner tomarse una foto, etcétera, etcétera, lo cual es definitivamente una violación al secreto del sufragio, que debe ser secreto y absoluto. No solamente sino en ninguna fórmula debe de saberse quién es, cuáles son las preferencias del votante, y nadie va a firmar un libro para apoyar a nadie y no vaya a votar por él. Sería absurdo. Por esta misma razón de que hemos dicho y seguimos insistiendo de que esto sigue siendo no más que una burla más de la clase política panameña.